Hola, muy buenas tardes. Soy Mónica Jaramillo y es un placer estar aquí hablando en esta web talk para este público maravilloso del Fórum de Latam Colombia Web 2023. Es un orgullo para mí poder contribuir. Yo, Mónica Jaramillo, soy colombiana con mucho orgullo y por eso esas ganas de querer contribuir con mi país, sobre todo este fórum tan bonito, eh, poder estar aquí trayendo mis experiencias y compartirlas. Entonces, de verdad que agradezco infinitamente esta oportunidad y quería contarles un poco. La charla que les tengo preparada para hoy se llama Liderazgo Regenerativo. Es un camino de exploración e integración consciente que va desde adentro hacia afuera. Y lo que voy a hacer aquí es llevarlas y llevarlos por un viaje hacia mi vida, ¿no? Porque creo que quién mejor que yo para poner mi vida, mi experiencia, mi vulnerabilidad, eh, todo este camino que he recorrido hasta el día de hoy, y van a entender el por qué estoy hablando de este tema y las experiencias que he tenido y lo que puedo compartir a través de esto. Entonces, quiero contarles un poco de quién soy. Mónica Jaramillo. Yo actualmente vivo en Estados Unidos, actúo como vicepresidente de personas de una empresa británica que se llama Treat para las operaciones de Estados Unidos que ellos tienen. También dentro de otra empresa, dentro de la misma empresa, soy líder global de equidad, diversidad e inclusión. Entonces es un tema que soy completamente apasionada y que hoy lo lidero y he aprendido y sigo aprendiendo todos los días más de él. También soy coach y arte terapeuta. Con mucho orgullo lidero muchos programas de arte terapia en organizaciones, individualmente con personas, son coach de líderes. Soy fundadora de Rosita y Pepa, que es una plataforma que acerca a las personas hacia la sabiduría ancestral femenina y da voz a las abuelas. Van a conocer un poco de eso. Wise Experience es una consultoría que tengo para ayudar con todos los temas de diversidad e inclusión, temas de desarrollo de liderazgo femenino, desarrollo de líderes a organizaciones. Orgullosamente hago parte del G100, que está muy relacionado con el web, obviamente, y soy la Country Chair para Estados Unidos de Diálogo Intercultural. Entonces es algo reciente que estoy trabajando junto con la doctora Aurora Martin. Ella es la líder global y pues estamos haciendo unos temas muy bonitos, intentando desarrollar unos temas muy bonitos en el lado de sabiduría ancestral. Soy amante del arte, de los viajes, de las personas, de la sabiduría femenina y más que nada adoro pasar tiempo con mis amigas de la infancia, con mi esposo Turi, que él es brasilero y justamente hoy estoy en Brasil, y con mi sobrino Sebastián y Martí. Entonces es un gusto y aquí los llevo, como les digo, por este recorrido, el viaje de mi vida y este camino que he recorrido de una manera consciente, inconsciente muchas veces, pero que a hoy me ha permitido ser la líder y la persona que soy. Entonces, este recorrido empieza de una manera muy cíclica y yo les contaba un poco que soy arte terapeuta y ahí soy arte terapeuta junguiana, de Jung, que es uno de los discípulos de la psicología más holística, ¿no? Él habla mucho sobre las jornadas del héroe, ¿no? Y yo traigo aquí una propuesta para las que somos mujeres, obviamente, pero la jornada del héroe es para todos y existe la jornada de la heroína, en mi caso, como mujer, de qué manera la he vivido, de manera cíclica, de manera integradora, siempre en movimientos. Entonces, esa es como la forma como veo que pasa en la vida y como muchas de las cosas que pasan se deberían comportar, ¿no? Porque somos seres cíclicos y sobre todo las mujeres somos muy conectadas a la naturaleza, a la tierra, somos personas cíclicas y van a ver que este recorrido que les van a llevar se va a comportar de esta manera. Todo empieza en estas propuestas de la jornada del héroe. Muchas veces estas jornadas empiezan o por una crisis o por un impulso,
Pero en mi caso y en las propuestas que se hacen de la jornada de la heroína, no siempre tiene que pasar por una crisis o un impulso. Muchas veces es una forma consciente de querer realmente lanzarse a la aventura y empezar una nueva jornada, una nueva vida, enfrentarse a sombras, a monstruos, enfrentarse a uno mismo, transformarse, integrar todo eso y al final regenerar, al final compartir con la sociedad todo lo que se ha aprendido. Entonces, esta es mi propuesta. Hay un autor que Jung se inspiró mucho y tal vez muchos lo conozcan, que es Joseph Campbell, y de ahí viene la propuesta de la jornada del héroe, pero hay muchas autoras que ya hablan de la jornada de la heroína. Entonces, pues, por eso yo hablo aquí de este tema. Entonces, este llamado a la aventura, a explorar el mundo, les cuento un poco de dónde viene. Como les cuento, soy colombiana. Nací en Medellín en 1976, no tengo ningún problema en decir mi edad. Y en esta época Colombia era un país, a pesar de ser muy lindo, y a pesar no, un país lindo, hermoso, una ciudad espectacular, la fauna, la flora, era un país que estaba viviendo una situación político-social muy complicada. Es un país donde las mujeres, yo diría hasta hoy, sentíamos y sentí en mi propia alma, en mi propio cuerpo, el peso de un machismo, el peso de una religión católica, el peso de una exigencia a la mujer de tener que no solo ser ama de casa, tener hijos, casarse, entonces también estudiar y también dar eso y también dar lo otro. Era un momento muy, muy complicado y la vida que tuve, a pesar de vivir en un país considerado en ese momento un país en desarrollo, tuve el privilegio de nacer en una familia que me podía dar y facilitar acceso a educación, a cultura, a algún cierto tipo de viajes y conocimiento del mundo afuera. Y tuve un padre que me incentivó mucho a ese mundo afuera, porque él cuando era pequeño había sido estudiante de intercambio y tuvo esa oportunidad, una persona muy aventurera. Y yo sentía que vivía como en una burbuja, ¿no? Porque, claro, fue la forma de una cierta sociedad de Medellín y de mi familia de protegernos de todo ese entorno que estaba ocurriendo en ese momento. Entonces, de esa burbuja me doy cuenta que no, yo quería lanzarme al mundo, yo quería irme fuera, yo quería vivir y explorar el mundo y vivir otras aventuras y yo quería encontrar la libertad, ya, pero era una libertad más de pensamiento, una libertad de poder vivir una ciudad de forma, sí, sentirse libre, de poder coger un transporte público sin problemas, sin sentirme que me pueden hacer algo, que me van a, qué sé, a violentar. Entonces, la vida por otros caminos y otras historias me pone a Brasil en el camino. Y en esa época Brasil, esto fue, les cuento un poco, esto fue como en el año 2000, yo estaba en la universidad, decidí estudiar negocios internacionales y me pone a Brasil en el camino por amigos que había conocido y eso se me quedó grabado en el corazón, en el alma. Yo decía, yo un día quiero vivir allá y me fui a vivir a un lugar que se llama Salvador Bahía en el año 1999. No había ni siquiera terminado la universidad y decidí y me lancé, logré con que la universidad hiciera un convenio con la Universidad de Brasil, la universidad donde yo estudiaba era la Universidad de AFIT en Medellín, y quisiera un convenio con esa universidad y pues me lancé al ruedo, me aceptaron, me fui a vivir completamente sola ya y vivía una vida de universidad pública, donde venía de una universidad privada, donde había libertad de pensamientos, donde yo podía coger un bus para, sí, o un autobús, como lo llaman en otros países, para ir a mis destinos, donde yo vivía en un apartamento con 3 compañeros, todos hombres, y yo era la única mujer, y no me sentía violentada, eran todos extranjeros, europeos, que también estaban buscando a Brasil como una forma de explorar el mundo.
Entonces fue un lugar que me permitió conocer, me permitió conocer esa libertad, me permitió conocer otros tipos de religiones, de pensamientos ideológicos, de filosofías, de cómo la mujer se sentía con el cuerpo. En Colombia yo venía de una presión muy grande que el cuerpo de la mujer no, como éramos naturalmente, no era suficiente, que teníamos que hacernos cirugías plásticas. Entonces llego a Brasil y aquí estoy yo, experimentando lo que soy, esta soy la que soy y me veo aceptada y me veo feliz, encontrando una libertad. Encuentro el amor en Brasil, conozco un brasilero, me enamoro, me caso, eh, y eso me lleva a Perú, ¿sí? Entonces sigo explorando y sigo conociendo el mundo, me llega a Perú y en Perú fue otra forma de explorar el mundo muy bonita, volver como a ese lado latino, hispanohablante, nunca había ido a Perú, no había conocido y nos fuimos a vivir a Perú porque mi ex esposo, y después les cuento mejor la historia, eh, estudiaba antropología y yo allá experimenté con cosas, ¿sí? Entonces yo empecé a hacer un experimento conmigo misma. Yo estudié en una universidad, pero las oportunidades en ese momento de lo que yo estaba haciendo era acompañando a mi esposo a que él estudiara una carrera, una maestría. Y me di la oportunidad de experimentar con cosas que yo nunca las hubiera hecho en mi pequeña sociedad, ¿no? Eh, entonces, fue muy bonito porque tuve la oportunidad de trabajar en un centro de artesanías público en quien ha ido a Cusco, es en el centro de Cusco, y me doy la oportunidad de, ¿por qué no? Me ofrecen algo para que yo venda unos CDs de Machu Picchu y pues ahí me lanzo al ruedo y empiezo a hacerlo. Y un día me dicen, Mónica, hoy van a cerrar el centro de artesanías porque vamos todos a salir a protestar en las calles de Cusco, pues si yo fui, los acompañé y años más tarde como trabajando en recursos humanos, pues me tocaba negociar con sindicatos y entender lo bonito de esos experimentos porque tuve la oportunidad de estar en el otro lado y en el momento que me tocaba sentarme a negociar con un sindicalista, pues ya sabía lo que era eso, ¿no? La vida empezó a crecer, yo empecé a crecer, yo empecé a encontrar trabajos en multinacionales y empecé a crecer en mi carrera, a trabajar muchísimo, trabajé en empresas como la Ford Motor Company, Avon Cosméticos, Gerdau, una empresa gigante de siderúrgica, y empiezo a llevarme por esa vida y me encuentro con una Mónica que de repente me sentí seca, me sentí mal, me sentí perdida, me sentí triste, me sentí aislada de todo, no entendía lo que me pasaba, no estaba feliz en mi matrimonio. En esa época tuve un cáncer y fue un cáncer súper simbólico. Para mí fue una cosa como un despertar. Eh, Fue en el conducto lacrimal del ojo izquierdo. El ojo izquierdo me lloraba y no era por nada, o sea, era por mucho porque realmente toda esa aventura y esa cíclica, muchas veces te pasan cosas maravillosas, pero muchas veces te van a pasar cosas como esto, ¿no? De repente llega un cáncer y yo sola, lejos de mi familia, en una relación donde yo no estaba feliz, pero lo veo y lo enfrento otra vez, una jornada que la vida me pone como una crisis, lo veo y lo enfrento con mucha valentía, con mucho amor, con mucha aceptación, de entender que hay algo en el lado femenino, el lado del cuerpo, para los que hemos estudiado mucho sobre esto en varios países, en la India, a través de Jung con la psicología, el lado izquierdo femenino, el lado izquierdo del cuerpo es el lado femenino. Y ese fue el lado que estaba enfermo, ¿no? Y estaba llorando y estaba gritando y suplicando que no le estaba poniendo atención porque me había olvidado de él. Y después de esto empieza un proceso muy largo de terapias y de algo y decido divorciarme, fue algo muy difícil. Pero a pesar de esto yo sigo en la carrera y me doy cuenta, y en empresas muy masculinas, me doy cuenta que ¿dónde están las mujeres? O sea, yo soy la única, a mí qué me pasa, yo por esto me perdí, y a pesar de todo esto sigo creciendo mucho y muy rápido en la carrera, porque yo sigo experimentando conmigo misma, ¿no? Yo tuve las peores líderes, mujeres, en esta carrera profesional, y yo un día me prometí y dije, yo no voy a ser como ellas, mujeres muy difíciles, muy duras, muy amargadas,
y yo decidí que yo iba a hacer un experimento conmigo misma, que si yo iba a crecer en esta carrera, yo iba a ser valorizada por lo que soy yo, no por ser la hija de nadie, no por haber estudiado en una universidad X, hasta porque en Brasil a mí nadie me conocía, nadie conocía mi colegio, nadie conocía mi universidad, nadie conocía mi familia. Lo que yo tenía para presentar era esto, esta Mónica. Entonces de repente cuando yo me veo perdida, ¿qué me pasa? ¿Dónde están las otras mujeres? Encuentro algo muy bonito. En Brasil hay un grupo de mujeres que se llama Mujeres de Brasil, que están y existen todavía unidas por un bien común de ayudar a su país, a la política socioeconómica, cultural. Me aceptan como parte de este grupo y empiezo a entender el nombre de sororidad, ¿no? De cómo nos podemos ayudar unas mujeres a otras. Y años más tarde encuentro un libro que se llama Shakti Leadership, Liderazgo Shakti, escrito por Nilima Bhatt. Ella es una mujer de la India espectacular, hoy es mi mentora, y lo escribió junto con Raj Sisodia. Él es uno de los escritores y fundadores del movimiento Capitalismo Consciente. Y fue ahí que se me abrieron las puertas. Yo hice un curso con ella en 2018 en la Universidad de San Diego, en California. Éramos 25 mujeres de todas partes del mundo, con diferentes historias, diferentes backgrounds, con diferentes vivencias de vida. Y ella nos trajo temas, que es lo que les quiero también pasar acá, de cómo primero conocernos a nosotros mismos y entender cómo los seres humanos de alguna manera funcionamos y cómo existe, antes que nada, un equilibrio entre las energías o los principios femenino y masculino, y que todos lo tenemos dentro de nosotros, independiente si somos hombres o si somos mujeres, ¿no? Y aquí en el femenino me empecé a dar cuenta con ese grupo de mujeres, ahí estamos, las 25 o 20 y pico mujeres que éramos en este curso. Y Nilima trae una propuesta muy bonita que viene de muchos estudios que ella ha hecho con gurús de la India, con la psicología junguiana, de que más allá de esas energías masculina y femenina de que hoy en día tanto hablamos, existen otras energías con las que tenemos que trabajar e integrar hacia nosotros. Ese es el círculo de nuestra vida, que estamos rodeados. Tenemos nuestra energía femenina, nuestro principio femenino que representa la armonía, nuestro principio masculino que representa la fuerza. Pero estar en esta región, los abuelos, los padres, que es la sabiduría, ¿no? Y yo la represento con mis dos abuelas. Y hacia abajo tenemos ese niño interior que representa la perfección, o ese lado más, digamos así, que tenemos dentro de nosotros. Entonces, la propuesta de esto es hacer una integración psicológica de todos estos lados que tenemos dentro de nosotras y ser conscientes de quién somos realmente, de que tenemos estos dos lados, de que de dónde venimos, quiénes son nuestros ancestros, de que yo cómo opero, ¿no? Yo cómo opero cuando yo me conecto con esta energía masculina y yo cómo realizo algo como mujer o como hombre, como mujer o hombre nos conectamos con esta energía femenina que representa más el cuidado, el amor, la armonía, donde la masculina es la fuerza, el realizar, ¿sí? La actitud. Entonces, ¿cómo integro yo todas esas partes para encontrar un equilibrio en la vida? Y el círculo de la vida va más allá, es preguntarme en determinado momento cómo yo me conecto a diversos campos de mi vida, ¿sí? Cómo yo me conecto con el medio ambiente, y en algún momento puedo hacer un mapa de ver cómo yo estoy conectada con lo social, con mi familia, con el medio ambiente, con mi trabajo, con la educación, porque somos seres integrales que tenemos que en determinado momento siempre parar cómo estamos nosotros en el centro y cómo estamos alrededor de todos esos actores que nos rodean, digamos así, y cómo está esa jornada o esos ciclos, qué ciclos estamos pasando, qué arquetipos en este momento nos pueden enseñar o nos pueden colaborar en nuestra jornada. Entonces es así como a través de Nilima, en este programa de 9 meses, que es muy femenino, nos hace una propuesta de que al final de este programa debemos tener un proyecto que venga desde nuestro ser más interior, desde nuestra alma,
porque ella dice que el propósito es algo que está sentado o en el placer o en el sufrimiento, ¿sí? Y resulta que mi propósito se conectó con mis raíces más profundas, con mis dos abuelas, ¿sí? Y fue así como yo creé esa plataforma que se llama Rosita y Pepa, que está todo conectado con la sabiduría ancestral femenina y tiene un propósito de conectar a las personas con esa sabiduría ancestral para crear un mundo más humano y consciente. Entonces, hoy, con toda esta experiencia, yo logro ver mi vida a pesar de todo lo que pasó y a pesar no, porque todo lo que viví ha sido maravilloso y no sería la Mónica que está aquí sentada hoy contándoles un poco de esta historia, de que todo este recorrido, que hubo momentos de tristeza, momentos de mucha felicidad, momentos de mucha aventura, hoy finalmente trabajo en esta otra empresa que me permite tener un equilibrio entre mi vida y el trabajo. Por ejemplo, yo solo trabajo 4 días a la semana y esto fue una opción. Y esto es una cosa, es una tendencia mundial que todos tenemos que perseguir, no solo como yo de recursos humanos, pero es una tendencia europea que ahora es muy pocas personas hay, todavía en Estados Unidos las están haciendo, pero este es el mundo que tenemos que crear más espacios para los seres humanos, crear ese campo más femenino donde podamos ejercer otro tipo de actividades, que no es solo trabajo, trabajo, trabajo. Por ejemplo, hoy estoy en Brasil y estoy trabajando remoto. ¿Por qué no? Y mi empresa me lo permite, yo puedo estar aquí y allá. Entonces yo tengo ese equilibrio de poder hacer y ejercer dentro de mi trabajo y ejerzo toda la parte de inclusión, diversidad, igualdad, y lo hago con mucho amor, no solo la parte corporativa, pero de poder impactar tantas personas. Entonces, la propuesta que les traigo aquí es que trascendamos esos límites convencionales para regenerar primero nuestras vidas, ¿cierto? Integrando todo, conociéndonos mejor, como les hablaba del círculo de la vida. Por ejemplo, yo me volví a conectar con el arte, que es una cosa que me gusta y creé espacios ahora para poder estar en mi casa, conectarme con el arte, con esa arte terapia. Lo traje hacia mi vida, hacia mi labor también. Estoy feliz ahora, casada con mi esposo Turi, es mi segundo marido, es brasilero también. Tengo alguna cosa con Brasil y ese es mi destino. Y estoy más conectada que nunca con mis amigos de la infancia, que les hablaba ya al principio, que son las cosas que más me gustan, que en determinado momento me había sentido completamente aislada de todo ese femenino, de esa arte, de esas amigas, de esas abuelas, de esa historia de vida, porque había rechazado a Colombia al principio. Entonces hoy, dándole al mundo todo lo que quiero, puedo explorar conectándome con mi interior, honrando mis fortalezas de lo que sé hacer, de lo que me gusta, conectándome con esa sabiduría femenina para liderar desde un lugar mucho más auténtico y más humano. Porque yo aprendí con Lilima que la líder que yo soy es la persona que soy, yo no puedo separar esto. Y la propuesta que les quiero traer aquí, con todo ese tema ancestral, de sabiduría ancestral, primero es que conectémonos a uno de estos arquetipos para poder trascender. En mi caso, mi propuesta a través de Rosita y Pepa y todo el trabajo que yo hago con la sabiduría ancestral femenina, que como ven es mi propósito de conectar con esto. La humanidad lleva más de 5.000 años conectada a un sistema muy patriarcal y es el momento de que la humanidad se conecte con ese lado femenino, que no quiere decir que es que las mujeres somos más, que los hombres menos, no, es que todos los seres humanos nos conectemos a esa energía femenina y esa grande madre que va más allá de la abuela biológica, esa grande madre, esa gran energía femenina, que si la tocamos, muchas veces la vamos a tocar a través de esa abuela o de esa energía que les estoy proponiendo, nos va a ayudar a ser personas cuidadoras de los otros, de la comunidad, del planeta, de los que nos rodean, de cuidarnos más los unos a los otros y ser más conscientes. Entonces mi propuesta es que no necesitamos más de lo mismo. Necesitamos que nosotros y el mundo entero se conecte a ese principio femenino, pero siempre equilibrado de lo masculino, de la sabiduría, que son los ancestros, de ese niño interior para crear algo nuevo, que es lo que este mundo necesita,
que generemos impacto social y que regeneremos el mundo que nos rodea. Yo agradezco infinito a todos los que me están oyendo por permitirme compartir mi historia, mis experiencias, mi propósito, un poco de mi vida, siendo aquí vulnerable, y les agradezco inmensamente la oportunidad. Muchas gracias a todos, que disfruten este foro, este evento, y que aprendamos todos juntos. Aquí les dejo mis datos si alguien tiene interés de conectarse en LinkedIn. A veces hablo portugués, a veces inglés, a veces español, entonces pueden haber escuchado algunos errores ahí, pero lo importante es querer pasarles lo que tengo de mucho corazón. Entonces, ahí soy Mónica, ahí tienen el website de Rosita y Pepa, www.rositapepa.com. Tengo un evento anual muy bonito que se llama Grandma's March, donde mujeres y hombres de todo el mundo cuentan sus historias y nos enseñan. Tengo a Wise Experience para poder colaborar con organizaciones y personas que quieran crecer, y a mi labor dentro de mi empresa. Pueden ver todo lo que hago en LinkedIn. Es un gusto y muchísimas gracias. Buenas tardes.